Bueno, cállese la boca. Yo... Vino gente que sabe de esto. ¿A qué va a hablar usted? Y tiene toda la razón del mundo. Buenas tardes, señor Zanoli. ¿Usted cómo se llama? Claudio Figueroa, de Historia de la Televisión Marplatense. ¿Usted es Historia de la Televisión Marplatense? Sí. ¿Él de la historia? Sí, sí. Y hoy le traigo, y ya habla. Doy gracias a Dios que es un amigo y que lo puedo hacer hablar. Hoy vamos a hablar de MDQ para todo el mundo. ¿Usted se acuerda de eso? No, del aeropuerto, bueno, le tendríamos que preguntar quién le robó a quién o quién sacó la idea, pero creo que conocen a Mar del Plata más por el programa que por el aeropuerto. No, es Piazzolla el aeropuerto. Sí, bueno. Exactamente, pero... y meto palabra, ¿eh? ¿Cómo anda en primer lugar? ¿Cómo le va, señor Eugenio? Excelente, súper contento de estar acá con Zanoli, Eduardo, un genio, un capo. De 1970, ¿no? Haciendo este programa. El programa sí, yo había así hecho cosas antes, ¿no? Pero obvio, sí, claro que sí. El 2 de enero del 70 empezamos 1970, sí, impresionante. Ustedes no habían nacido. Sebastián Culini Weimau. ¿Cómo le va a toda la audiencia, Eduardo? Un gustazo acá compartiendo un momento hermoso con amigos, con Claudio, que es parte del equipo MDQ también. No sé si me muchas gracias. Tuve la suerte de poder ayudarlos un poquito y de aprender un montón. Cobraba caro lo segundo. Cobraba caro. Sí, lo segundo. Yo te conozco a vos de que eras público. Bueno. ¿Saben una cosa? Este chico era un huésped permanente en cualquier programa en vivo en Canal 8. Así se hace la cosa. Así, un burrumín así, le decíamos macetita, era colorado y peticito. ¿Viste? Y sigue siendo igual, ¿no? Ahora se tiñe, pero vos otro tema. No venimos a hablar de mí. No, pará, quiero contarles a ellos por cómo llegás vos a la televisión. Él y la abuela, había una vieja querida. No mi abuela. Una señora, y estaban en todos los programas, y estaba metido como jeringa en todas partes. Tenía 14 años. No, era más chico. Y sí, mucho más chico. Eso es pasión, ¿no? Lo que es la pasión. Hay pocas personas realmente que están desde siempre, ¿no? En la tele. Bueno, Eduardo, la verdad que para nosotros... Yo empecé en la tele. Vos empezaste en la tele. Sí, es que en ese momento no sabía qué hacer y empezaba la televisión y se metió. Y está bien, y no lo sacaron más, por supuesto. Bien. Vamos a hablar un Pero poco. Claudio siente pasión, tiene amor por la tele, no es que está solo trabajando desde toda la vida, desde que te recuerdo en Canal 10. Sí, tal cual. Macetitas, y en el 8, pero y esa admiración. Sí, en el 8 no lo querían. En el 8 lo conocían. En el 8 también trabajaba. Bueno, ¿cómo empezó MDQ? ¿Por qué empezó MDQ? Empezó siendo un poco un juego, ¿no? El nombre, en primer lugar, que hablamos del aeropuerto recién, decía de qué manera ponerle nosotros practicamos surf de toda la vida, como muchos marplatenses, sí, ¿no? Que tienen la cercanía del mar y la posibilidad... Es la época del rata. Exactamente, y la posibilidad a lo mejor de no tener tanto dinero, pero sí tener la posibilidad de que algún amigo te preste una tabla. Y era mi caso y el caso de mi hermano también, poder meternos con una tabla prestada. Nosotros venimos de una familia... ¿Dónde? O sea, en cualquier playa, generalmente en la cercanía, Playa Grande, El Torreón, las playas del norte, La Perla... Constitución, las playas del sur también. ¿Pero tenían conexión con los medios? No. No, en ese momento no teníamos conexión con nada, con la vida, seco, nada más, con medio suerte. Seco estábamos. Perdón, de muy chiquito hacían surf ustedes, ¿no? Sí, yo creo que empecé a los 12 años cuando muy poca gente hacía surf. Sí, lógico, me acuerdo muy bien. Porque también estaba muy mal visto el deporte, era un deporte que si vos querías meterte al agua, lo primero que te iban a decir tus viejos era: ojo que el ambiente, se drogan, ojo que esto y lo otro. Vos te acordás, ¿no, Eduardo? ¿Cómo era? Me acuerdo muy bien. Y además ¿cómo se drogan en el agua? No, se te moja. Se te va a humedecer, ¿no? Pero bueno, un poco la idea fue hacer un programa del deporte que amamos, ¿no? Que es el surf. Y el nombre surgió de qué manera ponerle un nombre que no sea Mar del Plata Surf. ¿Por qué? Porque iba a quedar muy localista, como si de golpe haces un programa y se llama Miramar, Padel, entonces dijimos, vamos a buscar un nombre que sea un poquito más escondido, sin dejar de ponerle el nombre que queríamos ponerle, que era Mar del Plata. Claro. Entonces averiguamos que ni siquiera estaba el aeropuerto con un techo
que diga MDQ como lo dijo después. Sí. Que el marbete internacional que te ponían en el aeropuerto para que vos reconozcas claro, tu bolso, era un código interno que debería ser MDP, por lógica. Pero, Claro. La abreviatura de Mar del Plata pero ya con estaba 3 letras. utilizado. Pero ya estaba usado, muy bien. El lugar era Mindiptana, en Sí, Indonesia, sí. y ya tenía MDP. Si de golpe otro aeropuerto que tiene que ser internacional Sí, para sí. esto, supongamos Mar de las Pampas, que coinciden las siglas con las de Mar del Plata, No sigue. tampoco le puede poner MDQ, MDP. porque tiene que ponerle la letra que le sigue al abecedario. Entonces Mar del Plata era OPQ, MDQ, porque era por una consecuencia, obviamente era difícil asociar Mar del Plata con MDQ. Claro. Y cuando le puse el nombre MDQ Surf al programa, en el año 89, en el Cablevisión, CCTV Canal 9, En CCTV. en CCTV Canal 9, Sí, sí, sí. que recién estábamos hablando fuera de aire con Eduardo, lindos recuerdos. Todavía les debo plata a los del canal. Sí. Tenemos que pagar el espacio, ¿viste? Era difícil arrancar en esa época. Y así todo le pusimos encubierto porque ni siquiera las agencias de viajes sabían que era ¿De qué MDQ. se trataba? Era verdad. Que nadie me preguntaba, Pesati, un día me dice, che, escúchame, ¿por qué MDQ? ¿Qué significa? ¿Miedo de qué? Y otro me preguntaba lo mismo, ¿qué significa? Nada, entonces bueno, primero fue el marbete del aeropuerto y Sí. después de manera encubierta quisimos meter MDQ por si algún día trascendíamos de Mar del Plata y dijimos, si algún día llegamos a Necochea, suponete, era muy localista ponerle Mar del Plata. El necochense iba a decir, no me importa, quiero ver surf de Necochea. Y bueno, sin querer quedó el nombre y hoy la verdad que nos enorgullece ver que mucha gente... Está en el mundo. Sí, no, y aparte mucha gente asocia MDQ como Mar del Plata, ya prácticamente la gente ya dice así. Es común eso ya. Ya es como Además que la gente tenés- ya sabe que MDQ es el aeropuerto de Mar del Plata. Claro, exactamente. Pero Gracias a ustedes. sí, Sí, no. es un poco por eso, pero nos encanta eso, ¿no? De golpe, cuando ves que viene alguna empresa y le pone una multinacional y le pone MDQ o imágenes MDQ que no Sí. tienen nada que ver con nosotros, decís, pará, viste, no te subas. Claro. Si viene un pibe y quiere poner un puesto de choripanes MDQ, vamos y nos sacamos una foto y lo vamos a apoyar. Sí, sí. Porque de eso se trata, ¿no? Pero Ah. cuando viene algún vivo siempre... Y Seba, primero para escuchar la voz, porque si no... No me deja meter bocado. No ¿viste? deja Sí, meter- todo yo suficiente. arrobadito siempre. y ya aparte aprendí mi se rol. ofende y si después está 2 horas hablando. No sé, no. ¿Cuándo metieron Me voy, el humor dentro de MDQ? ¿Ya cuando era para todo el mundo o en MDQ Surf también metieron el humor? Muy buena pregunta, Claudito. Muy bien, ¿eh? Porque en realidad fue todo algo sin planear, se fue dando algo, un híbrido. Vos ¿no? entraste tarde. Yo Vos entré entraste- 2 años después. Eugenio empezó en el 89, yo empecé en el 92. En el año 1992. Ninguno de los dos tenía idea de televisión, la verdad es el día de hoy que no la tenemos, sino que nos gusta hacer, creo que volvemos un poco a la misma palabra que habíamos empezado a hablar al principio, que es la pasión, ¿no? Cuando uno pone pasión en algo, no vas a lo ya establecido, sino vas más allá, tratás de ir más allá, de descubrir. Siempre digo que es como venir macheteando en el Amazonas, abriendo camino y viendo qué aparece. A nosotros nos apareció el paraíso este de poder desembocar en la tele con algo que nos fascina siempre, que es el surf, que empezó siendo de surf, después la mayoría de las olas buenas por lo general están en otros países, ¿no? Y hay muchos lugares inhóspitos, totalmente Sí, desconocidos, por lo desolados y general. desconocidos, que tienen olas increíbles, que por ahí son las mejores olas del mundo, pero nadie las conoce porque Bueno, son y ustedes inaccesibles. hicieron conocer muchos lugares, precisamente. ¿Cómo fue el primer lugar, digamos, no conocido al que fueron ustedes? Porque seguramente a los más conocidos, ir a Hawái era fácil. ir a Hawái, entre comillas, ir a las era fácil. pirámides o ir Claro, por eso. a Europa, sí. Un lugar de esos exóticos que, como dice él, Todos. no, pero Nos ¿cuándo habían fue la contratado. primera? ¿La ¿Cómo? primera? Pará, yo hice una pregunta. Por favor, No, Figueroa. está bien, no, discúlpeme, Quédese tranquilo. Zanoli. Tantos años en la tele, viejo, Sí, y no no, aprendés mirá, a yo mantener creo que ese- lo voy a decir como- A te lo voy a respetar decir al autor. como testigo, porque no fui yo, fue Eugenio, y Sí. me acuerdo de verlo en los cassettes, en su momento, en los VHS, Los VHS. que era Y los super tienen. VHS, que Y era los wow, tienen. tenemos una recontra Y no perdón, se lo de- meto un bocado y Claudito los está Sí, perdón. digitalizando, Ya lo que sé. es un genio. No se lo
los den todo porque después no te devuelven No, nada. te las engancha la cinta. Los comercia. Los devolví, a mí no me devolvió ni uno. Eso me No dio vuelven. usted. Engancha Y una cinta, le cámara decimos le di nosotros. también encima. Bueno. El anti-boomerang. Sí, No, sí, pero sí, algo vuelve. en serio, ¿no? Que Bueno, muchos pero recuerdos se van borrando y, Sí, no, sí, es un problema. digitalizar lo que está haciendo Claudio es un trabajo muy que muy bueno. poca gente hace. Bueno. Y va a Bueno, quedar cállate como la el boca. archivo, ¿no? No Ah, solamente mirá, la la boca. que viene una Me- persona, me estás- una me voz estás- con bueno, autoridad. Me estás ¿viste? contando, que deja que me contame. interrumpa, porque contame. yo voy como testigo, digo, porque estábamos haciendo MDQ con Eugenio al principio, para mí era todo novedad. De hecho, Sí. en la familia ni siquiera teníamos videocasetera cuando todo el mundo tenía, porque no teníamos, no nos alcanzaba para comprarla. Y era una locura ver que Eugenio estaba empezando a hacer televisión, ediciones con 2 videocaseteras, que él mismo iba aprendiendo. No había inteligencia artificial, no había YouTube, no había Google, era prueba y error. Iba haciendo magia de alguna manera, uniendo con formatos que no eran convencionales y no eran vistos. Y me acuerdo que en una vuelta vino de uno de los primeros viajes, o el primer viaje exótico que hizo para grabar, que fue Indonesia, donde grabó unas imágenes que yo no lo podía creer. No, Las para olas... Indonesia, donde a Bali. Ese fue, sí, Bali, Bali. hace 35 años. Imagínate que era una isla que todavía no se había descubierto prácticamente. Sí. Había muy poca gente. Bali era un paraíso que... ¿Comías coco ahí? Sí, comíamos coco, mucha comida javanesa también. Sí, sí. Nos- ¿Tuviste Jabón. algún velorio ahí? El jabón. Jabón. Los jabones que se comían. ¿Tuviste en algún velorio ahí? Sí, ¿Viste fue qué mi cosa primer extraña? grabación realmente impactante, porque fue, creo, el momento en donde dije, si a mí me llama la atención el surf nada más y de Sí. golpe me doy vuelta porque veo algo que es apasionante, como Ah, fue una cremación, La cremación. en Indonesia. ¿Qué es lo que es? No, una locura, una locura. Contala, Y no contala. habíamos visto nunca, yo no vi en ningún lado, no había internet tampoco y no había mucha forma de poder informarte en Sí. qué constaba Ese- la ceremonia de una la cremación. ceremonia, sí, sí. Y de golpe estaba grabando una de las olas más famosas del mundo, que es Padang Padang, que tiene una ola increíble, Indonesia, Bali. Sí. Estaba grabando y empiezo a escuchar un sonido metálico de músicos. Y me di vuelta y en vez de mirar el mar, ya perdí el foco en las olas Sí. y la curiosidad me llevó a seguir a estos músicos que venían caminando con una especie de xilofones. Sí. Se llaman gamelanes, que son los músicos que van interpretando a lo mejor el canto del alma de la persona que van a cremar. Porque no es un velorio, es Común, una no, no, fiesta. no, Es una fiesta. O sea, comen arroz. Sí. Como todo Asia, todo el Sí, sudeste sí. asiático, ¿no? Comidas muy ricas y sanas. Por eso también tienen longevidad, ¿no? Por la alimentación que tienen y el caminar continuamente. Claro. Pero bueno, los empiezo a seguir y veo colores y veo gente que tienen como una especie de, imagínate, el caballo de Troya, pero lo llevan en andas y adentro del caballo de Troya estaría la persona que era un rajá, una persona muy importante. Y los empecé a seguir y empecé a ver esa crudeza que yo no sabía qué cara poner. En ese momento me acuerdo estaba con la cámara VHS grandota, Sí, ¿viste? loco. Y empecé a presenciarla y veía que la gente no sufría, sino que era una fiesta. Sí. La fiesta de despedir el cuerpo para que el alma se empiece a formar como si fuese el nirvana, que pase a ser la iluminación, ¿no? Lo que buscan todos los Sí, una hinduistas maravilla. también. Es- No, una locura, no Sí. podía creer. Me quedé impactado. Los 4 elementos Sí, los sí. van tocando en el Totalmente. transcurso del Después cuando empiezan a del estudiar desfile. los huesos y van sacando... No, una locura. Fue una de las cosas que más me impactó en el primer viaje que hice interesante, que había ido en realidad contratado por unos amigos, los Aguerre de las zapatillas Riff, Sí. Fernando, el presidente de la International Surfing Fernando, Association, El Rata amigo, que recién lo mencionó. el sí. Rata, Fernando, exactamente. al Rata lo conozco desde antes del surf, Mirá, porque su papá era abogado. sí, claro. Y era, León. era abogado de mi papá. Mirá. Y el primer disco que tuvieron ellos se lo di yo. Y pasaba música después el claro, Rata. y yo le daba discos. Y un día viene el Rata acá a la radio y trae el primer simple que yo le había regalado. Digo, si me cayeron las lágrimas, no podía creer que después de tantos años conservara Que lo el tenga, primer ¿no? disco que yo le había llevado al papá, que estaba en el piso 10, en el edificio vos. donde está frente a Cabrales, ahí en Sí, Rivadavia. sí, claro. Así está. Vamos a hacer un acto de noticias. Y Dale, por seguimos, supuesto. Y seguimos, puede ser. Pero Va a claro ser que un sí, la placer, dejamos acá estamos. picando ahí.
La historia de MDQ arranca en el año 1989. Al principio éramos pocos, pero con mucho entusiasmo. Y a medida que fueron pasando los años, con el mismo entusiasmo se fueron sumando unos cuantos amigos. MDQ, MDQ. ¿Sabés que en ese momento todo el mundo se la pasaba hablándome de vos? ¿De mí? Sí, de vos. Y lamentablemente no los escuché. ¡Es un ladrón! ¡Culín es un ladrón! ¡Culín, vive la voz! ¡Vive la voz, Culín, vive la voz! Todavía no entiendo cómo no los escuché. Tenían razón. ¿Y sabes qué? A vos no te quieren. ¿Qué no? Si cuando vino Malnati me defendieron. Ni me hagas acordar. Le pagaste la hinchada para ponerla en contra de mi amigo Malnati, viejo. 5, 4, 3, 2, 1. Y a partir de ese momento, casi me atrevo a decir que nos convertimos en una religión. Amén. A Eugenio lo conozco hace más o menos, ¿cuánto? 500, 600 años. Más o menos. Nos mantenemos bien, Laurino. Vamos a hablar sobre vida espiritual, vamos a hablar sobre cosas re profundas. El que le interesa y quiere estar en MDQ y quieren estar filmados para la trascendencia, en la vida espiritual eternamente, está todo bien. Francamente, no nos alcanzan las palabras para agradecerle por todo el cariño que siempre nos brinda. Eugenio, tengo malas noticias. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Heredaron el gen. ¿Quiénes? Nuestros hijos. No, por Dios, qué desgracia. Discúlpame, pero ¿de qué gen me estás hablando? El del Furcio. No. ¿Y estos quiénes son? Son tus hijos. El tuyo también. ¿Qué hacen acá? Nos mandó la Gumiña, dice que no ayer. Ah, peludo, venía verdugueando. No, porque miré la cámara. ¿Viste? Sí, Miré vení, la cámara acá. de lleno. Da la cara, Furciete. La familia Furcio. Lo resumí lo más que pude. Perdón, horario de protección al menor. Sí, bueno, usted dice cada palabrota. Yo me quedé en el hola. Quiero decir una sola cosa y después los dejo hablar, pues aparte es encantador escucharlos a los dos, pues los conozco hace muchísimos años. Incorporaron a toda la familia. Trabajan, no sé si porque no quieren pagarle a nadie, no, a mí me contrataron y me pagaron muy bien, pero no, trabajan los hijos, Y a mí trabajan no los me pagás hermanos. un carajo. Y, bueno, sí, vos tenés que... Bueno, Pero yo se soy un dan luchador. cuenta, usted es un aprovechador No, Ahora los disfrutaron- trajo gratis a ustedes, los trajo gratis. a Cuando ustedes. trabajé con ellos, disfrutaron de su madre, de Herminia. Verla trabajando con ellos era un placer. El amor que le daban a esa señora que le ponía todo arriba del escenario, iba a decir, frente a cámara. Lo lindo que fue verlos trabajar y el amor que le daban a todos los que trabajan, y ahora lo incorporaron a los hijos, ¿no? Mira, MDQ creo que nació siendo un poco como un gran hermano sano, en donde una familia media loca como los Weinbaum Pará, convivían discúlpame, frente a una cámara. No te pregunté de básicamente. qué barrio eran, que esa es la costumbre que yo tengo. Sí. Nosotros vivíamos en un departamento de un ambiente y medio que queda en la calle Bernardo de Irigoyen y Garay, arriba de un almacén que en ese entonces era la Favorita. Que ya le vamos a pagar la cuenta que dejamos Sí, hace sí, 50 sí. años que nos aguanten. Sí. Pero sí, sería el barrio Estela Maris, la loma de Estela Maris, ¿Y a qué escuela fuiste? a la 27, a la escuela pública a 27. la que está ahí en Garay. En Los Garay, siete- al 1000, los si no me siete- equivoco. Los 7 hermanos fuimos a la Garay. la 27, la de Garay, entre Sí, era, Mendoza y era la Lamont. escuela de Estela Maris, del barrio Claro. de la Loma de Estela Maris, Sí, digamos. exactamente, la de ahí Cataño. cerca de la Cataño. El director cerca de Cataño. la Torre Tanque. Que era la escuela vieja ¿No? cuando arranqué yo Claro. en primer grado. Hasta que la construcción Era la de escuela nueva, de sí. madera en esa Sí, época. Y después se trasladó momentáneamente donde hay un sindicato ahora, creo que por La Valle, Paunero, no me acuerdo cuál, en La Loma. Sí. Y terminó siendo la primera escuela, ahora ya es vieja, No, en pero... Paunero y Coso está Edea. El galpón no, grande donde estaban las... Bueno, Edea, no, Luz y Fuerza, creo que eso, no sé, la que está en Garay y Viamonte. Luz y Fuerza, Sí, no, perdón, no. eso fue en el año... No, Sí, sí, perdóname, existiendo Luz y pero Fuerza, eso sí. está Edea ahí, que esa fue la primera usina que tuvo esa zona. Que ahora para está producir. renovada. Mendoza y Garay.
Está fantástico. Bueno, ahí lugar. está la 27 actualmente, Claro. a metros nada más. Claro, pero sí. bueno, fue un poco un reflejo de transmitir lo que vivíamos con un humor. 7, dijeron. 7 hermanos. Eso iba a preguntarle yo. Pues, los famosos son 2, los artistas de televisión. Pero todos Gracias son por los artistas. Y los otros son los que no están fallados. Pero ¿cuántos son? ¿Cuáles son los Weinbaum? Mirá, somos un equipazo. La primera capa, no vaya para abajo. La primera camada. En realidad todos trabajamos juntos. Trabajar siempre digo que es una manera de decir porque nos divertimos, la pasamos bien y un poco el humor, lo que preguntaba Claudio hace un rato, que me pareció una buena pregunta también porque fue algo que se fue dando, no fue algo estipulado que digamos, bueno, la fórmula es hacer deporte y humor y esto. Fuimos descubriendo, divirtiéndonos. Parte de la diversión también era actuar sin saber actuar, igual que hoy, seguimos haciendo lo mismo, pero nos divertimos haciéndolo. Y yo creo que sí, partidario que si te divertís haciendo algo, lo contagiás, ¿no? Es muy difícil tratar de generar risas forzando alguna situación, no lo sentís tal cual, ¿no? Uno contagia lo que vive, lo que siente. Y empezamos a divertirnos mientras aprendíamos a hacer televisión. Arrancamos con Eugenio arrancó en el 89, yo empecé en el 92 sin tener idea, y en el tiempo empezamos a descubrir cosas que eran divertidas y nos reíamos viéndola, las conexiones de cabeza, que después fue un clásico, un sello de MDQ, el de apoyar la cabeza en el estudio de acá y salir en Indonesia, en Tailandia, en el país que sea. Todo eso fue descubriendo, jugando con la cámara, ¿no? Perdón, apoyar la cabeza en la cámara para que se ponga negro, entonces el negro de golpe salió, o la mano. Claro. Usar la mano. Y ahí todos empezamos, trucos. todos trucos que no existían, que hoy se ven por ahí en las redes sociales, en internet, de hecho vienen plantillas de eso, pero antes era una locura hacer eso y conectar y decíamos, wow, qué bueno, y nos juntábamos y nos empezamos a juntar también con Karina, Carol, nuestra hermana, y nosotros ya hacíamos guionábamos todo esto, y por ahí habíamos probado en un momento con guionistas de Buenos Aires, de programas conocidos, incluso era de Videomatch, que cobraban una fortuna, pero decimos, bueno, vamos a probar, nosotros siempre muy casero, muy humilde, con mucha gana y mucho respeto al público, ¿no? Y por ahí hacían guiones geniales, pero no eran ustedes. No eran nosotros, no calzaban. Perdón, me he ¿no? equivocado, ¿no? Empezamos de a poco incorporando cada vez más gente para llegar un poco, de alguna manera, a Herminia, que era lo que preguntabas, ¿no? La diosa y la genia de MDQ. Chicho, nuestro hermano también, muy partícipe, siempre está editando con nosotros, grabando con nosotros, no en los viajes, sino el contenido en general. Y fue como que, en primer lugar, empecé, a lo mejor en el 89, haciendo el programa que me gustaría ver como televidente. Y hoy, sumando al resto de la familia, formando un equipo realmente muy sólido, el cual todos tiramos para el mismo lado, seguimos de la misma manera, tratando de hacer el programa o los videos que nos gustarían ver como espectadores o como televidentes. Lo mismo hicimos en el teatro. En un momento... el cómo se dio la situación es medio largo y extenso para contarlo, pero necesitamos que alguien haga el cierre de un programa. Y dijimos, ¿por qué no lo hace mamá? Y tenía que decirnos, tenés que decirnos que, porque nos habían metido presos en realidad porque estábamos con el autito. Por mal llevado. No, por tu culpa que te habías robado una casetera. No, estábamos andando, la gente que conoce MDQ para todo el mundo a lo mejor se acuerda, y lo tenemos, el móvil 1 de MDQ, que es un ratoncito alemán, el autito que tiene la puerta, un Iseta parecido. El bragueta va. El bragueta, que lo primero que sale es la cabeza, ¿no? Y no importa la protección porque no lo van a entender, nada más que lo que están muy despiertos para entenderlo. Pero el punto era que estábamos grabando y vino un oficial de policía y me pide los papeles del auto en ese momento. Yo no tenía ningún papel. Entonces nos pedía que no podíamos retirarnos y que nos iba a secuestrar el auto. Y bueno, y se armó un lío y quedamos ahí semidetenidos y le pedimos a nuestra madre que cierre el programa. Entonces tenía que decir que estábamos pagando por las fechorías, teóricamente con simpatía, y que éramos 2 giles. Y dijo, no, yo no voy a decir que son 2 giles, porque es bien la idiche mami, mi vieja, ¿no? Es como que una persona que mis hijos, madre de 7, no le toquen a los hijos, no le voy a decir nunca que son unos giles. Entonces lo dijo, aceptó, pero dijo, a estos 2 giles, pero los quiero mucho, tuve que aclarar ahí, ¿no? Divina.
Y bueno, marcó una historia en la televisión, después actuó con nosotros en una miniserie de polka, pero a lo más importante, a lo que decías vos, ¿no? El amor que nosotros teníamos por ella y ella por nosotros, ¿no? Y fue un poco la madre, y seguramente la gente que está escuchando se acuerda de a estos dos giles, los tengo de hijos, es un poco la madre de todos, ¿no? Y que sigue estando presente siempre y va a estarlo. Era una situación tan linda para ella poder estar con los hijos y sentirse útil, porque ella arrancó a los 70 más o menos a estar trabajando en MDQ en un mundo en el cual ya a los 40 sos viejo para cualquier trabajo. Básicamente hoy, ¿cuánto tenés? 40, ah no, para acá estás un poco grande. Y ella arrancó a los 70 y se transformó en una estrella. De acuerdo, siempre me acuerdo de esto, ¿no? Que de golpe, cuando éramos chicos y teníamos un pequeño comercio acá en Córdoba entre Belgrano y Rivadavia, pasaba Susana Jiménez por enfrente del negocio y decía, mirá, la ¿viste? Susana. Y terminamos yéndole de Susana porque nos invitaban y nosotros no es que nos sentamos estrella, ni mucho menos, ¿no? Estrellados a lo sumo. No. Pero no es algo que nos divierta ir a estos programas, si bien son programas ómnibus y buenísimos y realmente con una producción única, y fuimos y la pasamos recontra bien, pero no nos sentimos tan cómodos, como que somos sapos de otro pozo. Te sentís como cualquier persona que le ponen una cámara adelante y un poco como intimidado, ¿no? Y nos gusta más hacer MDQ, amamos hacer esto, estar más con la gente, estar en la calle, estar en el mundo, caminarlo, descubrirlo, conocerlo. Pero sabíamos que a ella le apasionaba todo eso. Y un día fuimos a lo de Mirta también a almorzar, iba mi vieja y nosotros no podíamos creer porque realmente lo disfrutaba. Y aparte se compraba a todas, porque era divina realmente. A todo el mundo, ¿no? Y aparte en las grabaciones tuve el placer de hacer varias temporadas, ayudarlos un poquito. Y son muy exigentes, trabajan muchísimo para hacer trabajan seriamente para hacer humor. Y eso es lo que logran en el producto que tienen. Entonces, grabar Los Pisos era una cosa muy, muy dura para todos. Para ellos, fundamentalmente, porque la energía que tenían que poner en cada copete que hacían era, y repetían, y hasta que no lograban lo que ellos querían, no paraban. Ahora llegaba Herminia, primero te llegaba con un bombón para cada uno, incluido para mí, era un regalo para cada uno. Y a partir de ese momento era atenderla, mimarla, y que ella grabe sus copetes, que eran lo más importante. Y a vos no sé por qué, pero siempre te quiso. Todavía no sabemos por qué, ¿viste? Perdón, ¿por qué lo queremos? Déjenlo hablar así. No, porque íbamos por la familia. Yo había arrancado por los hermanos también para terminar en La Reina, obviamente. Pero había empezado por Carol, nuestra hermana, con los guiones. Y después Chicho, que quería llegar a esto, en realidad, que él fue el que inventó el canal 79. Que acá lo estamos viendo. Todo marplatense ve hoy cuando se despierta, pone el canal. Es una genialidad, algo impresionante. Lo inventó junto a Pablito Santillán. Sí, me acuerdo. También. Una locura, creo que tiene 17 años ya. Es una genialidad tremenda. Y eso lo inventó él también. O sea que en realidad... yo tuve la suerte de tener hermanos con buenas ideas y emprendedores, ¿no? Que van para adelante. Y un poco el que está escuchando hoy, para nosotros en aquel entonces hacer televisión, como para Chicho inventar el 79, o para el que sea que está escuchando que piensa, uy, yo quiero hacer esto, pero es una locura. Hay que apostar, hay que seguir las locuras. Hay que seguir las locuras, Tommy, con toda la fuerza. ¿Qué está vendiendo? Tommy en este momento está haciendo... ¿Quién es Tommy? Tommy es uno de mis 3 hijos. Mi hijo mayor, sociólogo, magíster, está haciendo un doctorado, una persona muy, muy inteligente y realmente es un bochito. Bueno, alguien tiene que hacer cosas serias. Sí, no, alguien tiene que salir inteligente, pero ahora habrá salido a la madre, Simón. El más chico es Milo, que también está estudiando, está terminando la secundaria. Y el del medio es Tommy, que trabajó con nosotros en 2 Piratas y un Tesoro. Acá lo apadrinó Claudito, la verdad que es siempre una maravilla de persona también. Y está siguiendo con algo que hacía antes de hacer MDQ, en los 80. Porque es otro surfer. Sí, surfista, también junto al hijo de Culini, se van siempre junto a Ulises. Se van a surfear siempre. Y ahora está con una marca que hice en el año 80 y monedas, que es Rompiente. Una marca que nace desde el mar, que es una cera para tablas de surf.
y ahora está haciendo unas gorritas con visera hermosas, realmente. Qué increíble, hoy justo revisando una foto y en los archivos encontré una foto mía a los 14 años. Perdón, Sí. pueden fijarse en la página de Rompiente y se compran una gorrita. Están muy buenas en serio, ¿eh? Che, decime. No, termina porque no te dejan Encontré terminar. una foto de... Estás acostumbrado, ¿no? Ya estoy acostumbrado, Sí, yo sí. soy más, tengo más para aprender que Sí, para sí, aportar. claro, además. claro. Por eso No, mentira. Por eso es hoy humilde, voy es humilde. callado. Aporta. Pero encontré una foto de mis 14 años con una tabla de surf en Brasil, mi primer viaje, que fue mi primer viaje fue increíble porque nosotros, familia grande, nunca habíamos podido viajar. No teníamos un mango para viajar y ni auto teníamos, así que era una locura, era un sueño, y a los 13 años mamá me firmó el permiso, me acuerdo, para poder ir de viaje a Brasil con 2 amigos más. Dijo, Que con me- suerte no vuelve No. más. Dice. Sí, pero cómo son las cosas de la vida, ¿no? También porque un poco me acuerdo estaban todos los hermanos con mucha lógica diciendo es una locura que le firmes un permiso para que vaya a Brasil teniendo 13 años con 2 amigos, que uno tiene Tino Mesa 14 y Leo 16, y éramos 4 nenes éramos. Y a partir de eso, sin querer queriendo, terminé haciendo un programa de viajes también, ¿no? Gracias a Eugenio que lo inventó y demás, ¿no? Pero las vueltas de la vida a veces como son, ¿no? el arriesgarse y el ir para adelante. Y encontré una foto de ese viaje a mis 14 años que tenía un calco de las parafinas Rompientes, que es la que estaba hablando Eugenio. Sí. O sea que tiene, pero No, décadas es una y marca décadas de historia. que realmente le puse mucho amor porque me había ido con mi primer viaje, llevé las parafinas a Hawái, que es una fórmula que fui creando poco a poco, porque tiene que tener cierta adherencia, Sí. depende de la temperatura, y la llevé a Hawái, las parafinas, y hay un surfista que siempre trato donde puedo mencionarlo porque fue un antes y un después de lo que fue el surf, más allá que estamos hablando del Rata, Sí. o del Ratón también, que soy muy amigo de él y me invitó a Tahití, que fue la primera partida para empezar a recorrer el mundo. Pero el surfista que quiero mencionar siempre es Leo García, que fue uno de los surfistas que estaba al nivel de los mejores del mundo, y siempre hay una distancia de los mejores del mundo con el resto del mundo, y en este caso no. Y en Hawái me encontré con él y le di la parafina para que la pruebe, y había marcas importadas afuera que eran las X-Walks o otras marcas que eran súper buenas, conocidas, y él siempre prefirió correr con esta, ¿no? Era como que tenía la fórmula perfecta, y anduvo Sí. muy bien. La última pregunta. Las que quieras. No, si no, seguiríamos 3 días, pero bueno. Qué lindo, vos te Vete gusta a la viajar, radio. Eduardo, ¿no? ¿Eh? También te gusta viajar también, ¿no? Sí, Porque sí, recién sí. escuché que hablaban de la cremación. Ah, Es sí, que él sí, estuvo, sí. Eduardo estuvo en una Sí, Yo cremación laburé también. para viajar. Y ¿Cómo, perdón? Laburé para viajar. Claro, nosotros laburamos de viajar, bueno, Eso sí, parecido. no, he tomado imágenes, pero para mí nunca tuve la capacidad de ustedes de Yo las tengo esas compartirlas. imágenes, si querés las Compartirlas. comparto. ¿A dónde las vas a compartir? Sí, alguien la puede llegar a ver. Te las vende este, después, ¿viste? Ya lo sé. No. ¿Cuál fue, si recuerdan los dos, el primer día y en qué primer playa domaron la primera ola? Yo tengo 2 recuerdos que van paralelos y fueron tan fuertes que para mí los 2 son los primeros. Un día, un 16 de agosto, un día antes de mi Un día- cumpleaños, con un traje de una persona, porque no había trajes de neopren en No. esa época, había trajes de buceo, Sí. que venían con... Pesados, sí. Estaba pesados, gruesos, Sí. y era de un pibe que pesaba 40 kilos más que yo, o sea que era enorme, Ah, me pues, entraba agua por todos lados. Pensaba como una persona normal, digamos. Sí, sí, yo soy flaquito, ¿verdad? Exacto. Pero me metí en Playa Grande, fue la primera vez que me metí al agua en biología, con una tabla y traje prestada. Y la segunda vez que es tan fuerte el impacto, porque fue la ola que más pude conseguir pararme, fue en el Torreón del Monje, antes que coloquen la escollera que hoy está Claro, ahí cambió cortando todo las eso, olas. cambió todo eso. Y no podía creerlo porque iba avanzando con una ola que iba prácticamente desde el Torreón hasta casi la Popular. Claro. No hacía nada más que ir parado, pero ya era volar en una alfombra voladora, Ah. es ¿Edad? un sueño. Y tendría 14, 15 años, ponele. Y ahora vos. Y yo, ¿tienen media hora más o menos? Mirá, fue así. Primero, bueno, el surf estaba en casa por Eugenio, que él empezó a hacer surf, y había aparecido en casa que habían tirado un tablón que habían contrabandeado relojes, o andás a ver qué, habían contrabandeado, y lo habían tirado porque le habían agujereado todo. Y estaba Lo toda que la- me costó hacer esos agujeros, Sí. ¿no? Y estaba toda la tela, la fibra de vidrio con lo que está recubierta Sí, la sí. tabla. Es una especie de tergopol, se llama foam en realidad, pero es
para que más o menos graficarlo es como un tergopol, y se lo recubre con una tela que es de fibra de vidrio y resina de poliéster. La resina es corta y es dura. Y habían contrabandeado algo y lo tiraron, y tenía unos agujeros enormes. Y con un amigo, con Manolito, le pusimos tornillos con tarugo, lo reconstruimos como pudimos, y nos metimos al agua con ese tablón que era pesadísimo, lo llevamos él de la punta y yo de la cola, un montón de cuadras hasta la costa, y nos metimos. Y me acuerdo la sensación de decir, wow, mirá, Manolo, mirá. Y cuando me miré el pecho estaba todo sangrando, porque le había puesto tarugo, tornillo, ¿no? O sea, era el parche que le podía hacer en el momento. Y nos metimos como 10 veces más, además de eso. ¿Y en qué hora era la playa? Playa Grande, en el medio de Playa Grande. En biología, digamos. Biología, y un poco donde somos de ahí es mi hábitat natural, es el día de hoy. Lo que pasa es que ustedes bajaban de la loma directamente. Bajamos a Playa Chica y caminábamos a la costa. Pasaban biología y se largaban. De hecho, tiramos por la barranquita. No podíamos vivir en ese barrio nosotros, no nos daba el tupé, pero igual nos queríamos quedar porque estábamos cerca del mar. Entonces vivimos en cualquier lado ahí, en monoambiente. Igual en esa época, la loma de Estela Maris, que Bernardo no era un barrio, en el edificio, el único edificio berreta que hay, que sigue estando, ¿viste? Ahora está más adornado, pero era un barrio a lo mejor de chalet, pero estábamos apiñados todos en un departamentito que fue hermoso, como decían en aquella época, el barrio de los cogotudos. Y bueno, los troncos eran los cogotudos, Playa Grande, y Estela Maris era más desolado igual. Lo que pasa es que nos atrapó el mar ahí. Yo sé que hay que terminar, pero te digo, ellos fueron muy generosos conmigo, me permitieron recuperar muchísimo material y están haciendo un trabajo. ¿Qué están haciendo, mejor dicho, qué están haciendo ahora los hermanos Weymouth? Mirá, estamos en realidad replanteando un... Resumí. Ya ahora te tengo voy a empezar a contar de los agujeros de la tabla. Fui breve igual, perdón, era mucho más larga la historia. Después de que dejamos la tabla agujereada con el contrabandista y todo eso. No, estamos trabajando un poco. Primero, gracias porque Claudio nos está digitalizando contenido que es un poco la historia, ¿no? Nuestra historia y un poco la historia del surf. Y porque retomo un punto que realmente quedó ahí inconcluso brevemente, que el surf estaba muy mal visto y era un sinónimo de la gente que se drogaba directamente. Entonces no querían tus padres que vayas a surfear. Cuando yo era chico, directamente no querían dejarte hacerlo. Y esto del programa haber arrancado en el 89 con MDQ Surf fue una limpieza de esa imagen y mostrar lo que realmente es un deporte súper sano. Hoy en el cual lo tenemos en los Juegos Olímpicos. Hoy está en los Juegos Olímpicos, realmente. Pero antes no se lo veía de esa manera. Pero lo importante es que nace de acá de Mar del Plata. Totalmente. La idea de que formen parte nada más ni nada menos que de los Juegos Totalmente, Olímpicos. Y eso fue mérito de Fernando Aguerre y de Santiago Aguerre también, claro, que realmente son dos pibes que son muy inteligentes y aparte aman el deporte. Pero volviendo a ese punto, que ningún padre quería que su hijo practique surf porque era un deporte muy mal visto. Y el hecho de haber arrancado con este programa en el 89 le lavó la cara y todo el mundo quería surfear. Ver de repente... Hoy ver la cantidad de chicos que van... No, es que no podés tapar el sol con la mano, ¿no? Y de golpe ver que en ese momento que la imagen era tan negativa, ver que podía ser abogado, podía ser exitoso y podía surfear, fue un poco el mostrar al mundo. Y yendo un poco a lo que preguntaba Claudio por ahí, que nos íbamos por las ramas, pero es verdad, por decir... Lo que dijo Claudio, digitalizamos la historia de MDQ desde los comienzos del surf y todos los viajes que hicimos en el camino, prácticamente, todo falta, y empezó a aparecer un material que es increíble, que es atemporal, que no vence, que tiene mucho de cultura, mucho de aprendizaje de otros lados. Nosotros no somos jueces de nada ni de nadie, pero sí somos testigos cuando viajamos y compartimos con la gente, con el público, compartimos las vivencias. Después cada uno saca su propia conclusión. Y empezó a aparecer un material que es dificilísimo ir a buscarlo y es increíble. Lo estamos poniendo en las redes gracias a que está digitalizado, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube también, y tienen millones y millones y millones de reproducciones, videos, algunos son actuales y otros son parte de la historia, pero hay videos que tienen 40 millones de reproducciones,
que es un país entero viéndolo, y es gente que lo había visto, y todo público nuevo, y gente de otro lado del mundo, y como es atemporal, no saben, preguntan, es de ahora, es actual, pasó hace rato, y es genial, porque es revivir los viajes, y sin que venzan, ¿no? Y con igual la acoto misma una cosita, ¿no? La última temporada que hicimos fue 2022, año barra 2023, sí. ponele, ¿no? O sea que no hace tanto, tenemos contenido como estos lugares que fuimos de África, Etiopía, cosas que son únicas, que son actuales. Mientras estamos viendo también, porque del Canal 13 nos pidieron que llevemos una nueva temporada de MDQ, pero nos lleva realmente mucho tiempo y como dijo Claudio, no subestimamos a la gente que nos está viendo del otro lado y por eso es que trabajamos tan duro, ¿no? Claro. Es como me acuerdo que Verlos, en esa época decían... un programa una y otra vez. Cansa vernos, cuadro ¿no? a cuadro. Sí. Miraban cuadro a cuadro, miraban el material y decía, a ver esto, vamos a corregir el color de esto lo vamos a hacer de Somos nuevo. obsesivos y seguimos igual. Hacían cine. Sí, me parece que por son eso hacer obsesivos, 13 ¿no? capítulos, Sí, totalmente. 13 capítulos a nosotros nos lleva prácticamente no menos de 3 años, 4 años. Y el canal nos está pidiendo que llevemos. Pero ¿qué pasa? Hoy y en este momento está tan cambiante todo que un proyecto a 3 años, estando las plataformas y todo esto... No sabemos qué viene. No, es un proyecto a tan Hablando largo de plazo obsesivo, que- ¿ves que aquí que está allá? Me está haciendo así, con la mano. ¿Qué dice? Que Un redondea. círculo, está haciendo un círculo. O sea, Bueno, Agárralo, Rájense, ese. tómensela, vamos. Ya es suficiente. representan a Mar del Plata a nivel No, nacional. son Mar del Plata. Gracias, vos muchas también, gracias. gracias, Somos sí, Mar del gracias, Plata. gracias. Gracias por la invitación. One day I looked up and there you were, like a simple question, looking for Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.